Muy bien, bienvenidos en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario en medios digitales forenses. En esta ocasión, pues es una ocasión especial, tenemos una invitada muy especial para nosotros. Ahorita ya la presentaremos, pero es una sesión sin duda especial dentro de este seminario, dado el tema, pero también por quien lo imparte. Ella es egresada justamente de esta licenciatura en ciencia forense, la primera generación. Vanessa Espinosa de la Rosa, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Gaby, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Muy bien, pues el día de hoy tenemos esta sesión, iniciamos un poquito tarde, así es que me voy a ir un poquito rápido con la presentación para darle oportunidad a Vanessa de que se desarrolle su tema. Vanessa es, como les decía, egresada de esta licenciatura en ciencia forense de la primera generación. Pocas veces podemos presumir ser los primeros en algo y bueno, pues en este caso es algo que se debe presumir. Tiene un curso en criminología en el King's College y trabajó para distintas ONGs en proyectos de desarrollo sostenible de la ONU. Actualmente, y eso nos enorgullece mucho, ha abierto brecha, platicábamos hace un momentito de esta nueva perspectiva de investigación que es el análisis de contexto. Ella trabaja en la Fiscalía Especializada de Investigación en Delitos de Desaparición Forzada y pues desde esa trinchera creo que está haciendo mucho por el tema que nos atañe, que es la fotografía. Es un elemento sumamente importante en el análisis de contexto. Ahorita ella ya nos va a platicar, además del tema que nos presenta hoy, que es la perspectiva bioética de la publicación de fotografías de cadáveres en la nota roja. Además del tema, nos gustaría al final que nos platicaras un poco de lo que estás haciendo por allá, Vanessa. Y bueno, pues como introducción al tema, Gaby, Vanessa, yo recuerdo por ahí de 2020, febrero de 2020, justo unos días antes de que se desatara la pandemia, tuve alguna cita médica aquí en Periférico y saliendo de esa cita médica me topé con la publicación del caso de Ingrid Escamilla. Y yo creo que hemos desarrollado una tolerancia a la violencia al paso de las décadas de la exposición de este tipo de imágenes como sociedad. Pero algo, y un poco inmerso en este mundo forense, algo te suena distinto a todo lo demás, ¿no? Y sin duda ese caso, en el momento que vi esa portada, dije, esto ya o rebasó los límites, o va a marcar un parteaguas, o algo va a pasar, pero yo en ese momento sí como que recapacité que no sé cuánto es mucho, cuánto es poco, pero es difícil a estas alturas del partido decirlo, ¿no? Pero sí se sintió distinto a todos los demás casos, ¿no? Y bueno, pues eso da origen obviamente a modificaciones en nuestra legislación que pues esperamos evolucionen un poco más, ya lo platicaremos al final de tu exposición, pero pues eso es lo que inicia este tema contigo, ¿no? Creo que esta conciencia o intentar sembrar esta conciencia en nuestra sociedad ante este tipo de imágenes, más allá de a quién le atañe la responsabilidad, pues yo creo que como sociedad tenemos que recapacitar en ello. Y tiene su vínculo con el tema forense, con la fotografía forense, justamente en el sentido que se le ha dado a la ley Ingrid, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo platicaremos un poco más al final. Dejamos a Vanessa que exponga. Gaby, no sé si quieres hacer algún anuncio antes de comenzar. ¿Tenemos algo pendiente? No, Nos- si quieren ya al final para ya darle paso platicamos un poquito más con ella para aprovechar más a el Vane. tiempo. Listo, Vanessa, te dejamos y regresamos en un momento contigo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación, Bruno. Sí, es un gusto poder presentarles este tema, sobre todo porque es un tema que nació a mi interés a partir de mi tesis. Fue mi tema de tesis con el cual me titulé. Y en realidad también este tema surgió en un inicio como medios de comunicación en general, pero claro que delimitando cada vez más el tema, decidí enfocarme específicamente en las fotografías y no solamente de víctimas en sí, sino
de cadáveres y también específicamente en los periódicos de nota roja. Ahí, listo. Bueno. Déjenme nada más, le agarro la onda a aquí. Ok. Que creo que pasa más rápido. A ver. Ya se fue al final. Con las flechitas no me está dejando. Entonces. Uy. Ok. A ver, enter. No. No. Ahí está. Creo que ya le agarré un poquito la onda. Justo les voy a platicar en sí la estructura que tuvo mi tesis, pero claro que profundizando en qué fue lo que puse en cada una de estas partes. Y principalmente también algunos casos emblemáticos, sí como el del Ingrid Escamilla, pero pues también otro par de casos que ya nos dan antecedentes en la parte jurídica de por qué sí o por qué no publicar este tipo de fotografías. El objetivo general de mi tesis fue precisamente el identificar esta perspectiva bioética de la dignidad humana para prevenir su vulneración por la publicación de fotografías de cadáveres en la nota roja. Aquí sí quiero hacer mucho énfasis que decidí tomar la perspectiva bioética justamente porque a mi parecer el quedarnos con un análisis jurídico no es suficiente. También por todas las implicaciones que tiene esto, no nada más un cambio jurídico va a atacar el precisamente prevenir que esto suceda, así que por eso también decidí irme por la parte de la perspectiva bioética. No. A ver. Ahí creo que ya. Ok. Como objetivos específicos, establecí 5, en eso fue exponer el desarrollo de la nota roja en México, también un poco delimitando solamente en México, presentar la evolución de la ciencia forense enfocada en la fotografía forense. Aquí también es algo que es muy extenso, entonces en realidad también fue una pequeña parte. El tercer punto fue reconocer los conceptos de dignidad humana y de personalidad jurídica en herramientas de bioética y herramientas también jurídicas, tanto a nivel internacional, regional y nacional. Sí, no sé qué hago con esto, pero a ver. Ya. Así creo que está mejor, ¿verdad? El cuarto fue delimitar justamente cuáles son los conceptos éticos y bioéticos que se emplean para preservar la dignidad humana en cadáveres. Y el quinto, pues de analizar desde la perspectiva bioética y específicamente desde los principios de vulnerabilidad y autonomía ante la publicación de fotografías de cadáveres en la nota roja. Como les comentaba, pues justamente uno de los principales puntos que yo vi al iniciar la investigación de este tema es que los 3 enfoques que se toman son a partir del derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y desde un ámbito jurídico, pero hay poca bibliografía específica en este tema sobre el ámbito bioético y por eso fue que decidí abordarlo desde ese tema y también es todavía más difícil encontrar desde una perspectiva de la práctica forense. Muchas veces se ve desde la práctica de los medios de comunicación, pero no como tal de la labor de la fotografía forense. Entonces, en realidad, hice una revisión bibliográfica de todos los conceptos que ya les dije, también un poco de los protocolos de fotografía forense. Aquí también es importante que voy a especificar que son los protocolos que estuvieran de manera pública, a pesar de que algunas instituciones manejen sus propios protocolos o procedimientos, yo solamente abordé los que estuvieran públicos.
También consulté archivos hemerográficos en línea y recomendaciones de comisiones de derechos humanos que tuvieran que ver con el tema, así como la Biblioteca Digital de la Suprema Corte. Ahora sí, entrando ya más en el tema, la nota roja tiene antecedentes mucho más allá de incluso las fotografías en los periódicos. En sí, los tres principales hechos que están relacionados con la nota roja fue un homicidio, aquí en México, fue el homicidio de Joaquín Dongo en 1789, que fue un homicidio de toda una familia también, en donde sí hubo una publicación de varias fotografías, pero que también hicieron técnicas de reconocimiento a través de dibujos. En eso sí fue un retrato hablado que hizo algunas personas que sí sobrevivieron el evento, y a partir de ahí se publicaron para tratar de reconocer a estas personas. Después, en 1890, hubo una publicación de Manuel Caballero, que también fue de las primeras que tuvo que ver con el publicar imágenes que tuvieran que ver con delitos. Y bueno, este concepto también de la nota roja, que en realidad en inglés es un poco más como el amarillismo, justo viene de Richard Felton, con una publicación que hizo de Yellow Kid en 1895. Entonces, aquí también, como antecedente, es importante destacar que la nota roja no se considera como tal un género periodístico. En realidad estamos hablando de géneros o informativos u opinativos, pero no es que la nota roja sea un género como tal. Cualquier periódico puede publicar una nota que pueda estar en la categoría de nota roja. Ya como tal, la consolidación de la nota roja en México sí sucede con las ilustraciones que creo que la mayoría de nosotros conocemos, que son los de José Guadalupe Posada. Él publicó entre 1868 y 1913, y estas publicaciones, como ya conocemos, pues son el antecedente de la figura de la Catrina que conocemos actualmente y que es bastante popular, sobre todo en Día de Muertos. También, más o menos en esta misma época, fue cuando los periódicos empezaron a enfocarse no solamente en dar a conocer los hechos, sino también a transmitir el contexto social, económico y político que había en el país, y también tener una influencia en cómo expresaban ciertas notas. En 1930 se consolidó la revista Magazine de Excelsior, en la cual también se publicaron bastantes fotografías y tenía un enfoque de nota roja, y también la revista de Alarma en 1963. Como uno de los casos emblemáticos en el cual se empezaron a publicar en notas periodísticas con mayor énfasis temas y sobre todo conceptos que tenían que ver con la ciencia forense, fue el de Gregorio Cárdenas. Y bueno, en este caso también ustedes pueden buscar información ya más específico de todos los feminicidios que cometió, en aquel entonces homicidios, pero lo importante de aquí es que a él se le trasladó a una facilidad psiquiátrica conocida como La Castañeda, y ahí también hay muchas publicaciones e incluso hay entrevistas que fueron publicadas de él dando sus testimonios sobre los delitos que cometía, pero aquí también hicieron, respecto a la nota roja, sí había muchas publicaciones que hablaban de su estado mental, de si tenía algún trastorno o no, y aquí también es muy curioso justamente cómo, a pesar de que era algo que se hacía mucho por los medios, uno de los psiquiatras que también trabajaba en La Castañeda, de nombre Edmundo Buentello, él sí se posicionó en algún documento posterior sobre la falta de sensibilidad que había, no solamente para esta persona que había cometido los delitos, sino también para todas las personas involucradas, es decir, familias y conocidos de las personas que había matado este hombre. Entonces él sí lo considera
desde su punto de vista como una falta a incluso a la justicia que pudo haber tenido la familia. Posteriormente, hay también un cambio en el que la nota roja se vuelve ya no solamente una forma de dar a conocer hechos, sino ya como una forma de negocio y de entretenimiento. Es decir, sí se dan cuenta los periódicos que las fotografías explícitas venden. Esto lo podemos ver todavía. Hay periódicos como La Prensa, El Gráfico, Metro, pero también es curioso el caso de Enrique Metinides, que él sí se dedicaba a la fotografía forense y él tiene exposiciones incluso a nivel mundial donde se presentaron sus fotografías, y también ahí hay una cuestión curiosa entre lo que se presenta como arte y no simplemente como un hecho morboso, como en muchas ocasiones. Entonces, él también creo que es un caso que pueden buscar muy a fondo. Hay un documental de él muy interesante también de cuál es su perspectiva de la labor de la fotografía, también es cuál es su perspectiva de su propio trabajo. En esta época también se consolida el que los medios de comunicación utilicen términos como modus operandi sin explicar el fondo de qué significa eso. Para el 2006 empieza también una época en la que también influye no solamente en los periódicos, sino en general en los medios de comunicación, el cómo se transmiten los hechos y en específico las detenciones. No solamente se transmiten las imágenes de las víctimas, sino las imágenes y videos de detenciones, como fue en el caso de Juana Barraza y de Raúl Ociel. Entonces, ahí también incluso empieza a haber una línea muy delgada entre lo que era ya un debido proceso y el proceso que deberían de llevar estas personas a un juicio público. Y bueno, como les decía, la nota roja sí se puede pasar no solamente a estos periódicos en específico que mencioné, sino cualquier periódico. Y como tal, hay 8 características que generalmente se atribuyen a poder decir que una nota es de nota roja o no. Una de ellas es que existe una dramatización de la nota o del hecho. La otra es que hay una descontextualización de los hechos, es decir, se pone como si fuera un hecho aislado, único e irrepetible. También hay justamente una narración individual. Muchas veces cuando se publican a las víctimas especificando temas que tienen que ver con su vida privada y con la forma en la que viven. También se simplifica mucho la realidad y se hace ver como incluso si fuera un hecho ficticio, por así decirlo. Hay un lenguaje irracional, también con estos titulares muy sensacionalistas y que llaman muchísimo la atención. Sobre todo, hay un tema muy particular también, que generalmente cuando hay notas o casos que se presentan de esta forma, no se continúan los casos y no se da seguimiento y no se presentan cuáles fueron las consecuencias para las personas involucradas o para quienes cometieron algún delito. También hay un lenguaje que tiene que ver mucho más con el ámbito policial o forense. Creo que actualmente va mucho más también con aventar simplemente términos de la ciencia forense en las notas. Y el último punto es que se busca presentarlo como un hecho excepcional. Y de hecho, con esto pues paso a la siguiente parte, que es hablando de los feminicidios, en específico a partir de los feminicidios en Ciudad Juárez y el caso del Campo Algodonero, en donde sí existen notas donde parecía que eran hechos aislados. Ya después de mucho tiempo, empezaron incluso los propios periódicos a hilar como, bueno, puede ser que estén relacionados, puede ser que no, pero en un inicio se presentaban sí fotografías explícitas o sí temas sobre las víctimas, que además lo hacían parecer como si fuera un caso único. Bueno, de aquí es que surge la tipificación del feminicidio,
Y de ahí, pues sí, ya podemos llegar al tema con el que iniciaba también Bruno, el de Ingrid Escamilla, el caso de Ingrid Escamilla, y cómo esto llevó a una reforma en los delitos en el ámbito de procuración de justicia. En febrero de 2021 se agregó el artículo 293 quater, el cual sí habla de las consecuencias que tiene que tener una persona servidora pública cuando en realidad agrega bastantes verbos, se los voy a decir porque sí es bastante amplio lo que determina este tipo penal. Habla de difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer, remitir, distribuir, ya sea videos, audio, fotografías, reproducciones o documentos del lugar del hallazgo, del lugar de los hechos, de los indicios, evidencias u objetos. También aumenta un agravante si es con el fin de menoscabar a la dignidad humana y también cuando se trate de la exposición de cadáveres de mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, esto sí es un parteaguas en cómo se vio la perspectiva no solamente perspectiva de género, sino la perspectiva de la problemática. Pero como les decía, sigue siendo una reforma que pasó de manera reactiva y al final no está esta prevención y también fue una tipificación que al final es redundante con las obligaciones y responsabilidades que tiene una persona servidora pública. Entonces también es un poquito complicado y requiere otro análisis muy diferente también ya jurídico sobre las implicaciones de este tipo penal y también las comparaciones de artículos que ya tenemos incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en sí, como tal, el debido proceso. Pero bueno, a la par de la nota roja también se desarrollaron otras propuestas de cómo informar hechos relacionados con la seguridad pública y con los delitos. Principalmente hay muchas reflexiones artísticas, entre ellas está Fernando Brito, que también tiene unas fotografías con una perspectiva muy diferente. Andrés Orjuela, que retoma las portadas de Alarma y las convierte en dibujos, en imágenes, y regresando un poquito al antecedente de Posada. Teresa Margolles y el grupo CEMEFO, que también se enfocaron en cambiar un poquito esta perspectiva ya específicamente de la fotografía forense, y Cristina Rivera, que es una escritora, autora que también señala hace muchas denuncias a través de sus obras sobre temas de seguridad pública. En la parte de investigación hay algunos proyectos como el de María Salguero y el mapa de feminicidios, que ella retoma la nota roja para hacer un conteo de los feminicidios en México. Otra propuesta que se tiene es Forensic Architecture. Esta sí es una propuesta de Inglaterra, en donde usan ya no fotografías, o a partir de fotografías o videos que tienen de algún hecho, hacen un análisis mucho más específico de las diferentes teorías de lo que pudo haber pasado, pero también usan mucho más diagramas o videos en distintos programas para no utilizar una vez más las fotografías y los videos reales. Y en la parte de periodismo hay algunas propuestas de Ernesto López Portillo, de Marco Lara y Francis Barata, que también ellos se han enfocado sobre todo en capacitaciones para informar sobre hechos delictivos y justamente que las notas no se queden en cuando sucede una detención o cuando sucede un posible delito, sino ir más allá a dar seguimiento a estas notas y ver qué pasa también con estas personas, no solamente del lado de los familiares, sino también de las personas responsables. Un tema importante que toqué también en mi investigación es desde la definición de ciencia forense. No solamente hablé un poco del desarrollo que ha tenido la ciencia forense, pero también desde la definición,
que bueno, muchos sabrán ya que viene de esta parte del fórum, el presentar también pruebas, pero a mí me parece muy interesante también que se hable como la ciencia de asociar personas, lugares y objetos, porque eso también está muy relacionado precisamente con la fotografía, con la documentación que ya hace la fotografía forense. Entonces, también como tal, el desarrollo de la ciencia forense es bastante extenso. Yo les tengo aquí un pequeño resumen de algunos hechos que voy a retomar. Entre ellos, me parece interesante que en China, de hecho, en 1247, ya se tenían guías en los cuales cómo se debía realizar una necropsia, pero también se habla justamente de que las personas que estén en esta necropsia tienen que ser personas que estén directamente investigando el hecho. No son personas ajenas y hablan precisamente de cuidar la privacidad de la persona, incluso ya en la muerte. En el siglo XIX hay bastantes desarrollos y avances respecto a la identificación humana, y de aquí también, ¿por qué retomé esto? Porque la fotografía en un principio también tenía un rol en la identificación humana, lo sigue teniendo, sí, pero sí en la actualidad toma un papel a veces secundario. Y de aquí, pues, ya en el siglo XX es cuando se empiezan a crear distintas organizaciones, distintas instituciones que estén mucho más enfocadas en la investigación de los delitos y sobre todo incluyendo ya la ciencia forense, no solamente desde el ámbito policial, sino desde el ámbito de la ciencia forense en general, como todas estas ciencias y disciplinas que están relacionadas con la investigación de los delitos. Y aquí retomé esta parte de justamente del ADN, por lo que les comentaba, la fotografía en un principio sí tenía cierto rol en la identificación humana, no como ahora, que es un poco más cuando hablamos justamente en la búsqueda de personas, sino para la búsqueda de posibles responsables. Sí había una publicación mucho más amplia de quiénes eran los posibles responsables y se publicaban estas imágenes. En la actualidad todavía se hace, pero sí creo que es en menor medida. Y también justamente la posibilidad de identificar a una persona mediante ADN sí cambió mucho esta perspectiva de cuál tendría que ser el rol de la fotografía también en el lugar. Claro que ya hay antecedentes desde el siglo XX sobre la fotografía como medio de documentación. Y en general en México también tenemos un desarrollo de la ciencia forense más o menos a la par de lo que se hizo a manera mundial. En realidad no estamos muy desfasados. En el siglo XX, sobre todo, no estábamos tan desfasados con lo que estaba pasando a nivel internacional. Entre estos eventos grandes, pues ya está la creación del INACIPE, los directores de servicios forenses, la creación de un código penal federal y pues sí, el cambio más grande que ha habido ya en los últimos años pues fue la reforma constitucional del 2008 y el cambio al sistema penal acusatorio. En general todo esto me llevó este desarrollo me llevó justamente a revisar también cuáles son los protocolos y cuáles son los estándares que en todos estos años se han estado desarrollando ya directamente relacionados con la ciencia forense. Como tal, protocolos, pues tenemos Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, el Informe Policial Homologado, la Guía de Especialidades Federales, y también hice una revisión con otros países, y en específico con Reino Unido. Y aquí es también interesante la diferencia que hay en las perspectivas de nuestros sistemas de justicia, porque sorprendentemente en Reino Unido sí tienen públicas muchísimos de sus protocolos, muchísimos de sus estándares. Los procedimientos que ellos utilizan son públicos y no publican todos los detalles, pero sí es mucho más claro
esta estandarización que tienen y también esta transparencia que tienen en cómo están haciendo las cosas relacionadas con la ciencia forense y con el sistema de justicia. Como estándares, pues sí tenemos ISO y en la fotografía muy importante, pero bueno, también desde el 2018 ya se tienen algunos antecedentes de ISO, sí van a salir de hecho creo que ya están publicadas de manera completa las normas ISO, que es la 21043, que sí habla ya de estándares en la ciencia forense, y lo que es también muy interesante es que no se enfoca en solo la fotografía o solo la medicina, solo la genética, sí retoma incluso cuál debe ser el rol de la prueba científica en el sistema de justicia. Por lo que he revisado también sí habla mucho desde identificar cuáles van a ser nuestros indicios, la documentación que es necesaria hacer, el traslado, cuáles tienen que ser estos estándares durante todo el proceso. Y bueno, también muy importante, que es algo que se ha tocado mucho en este seminario, es las distintas formas de educación y formación que tienen las diversas especialidades en ciencia forense. Y creo que precisamente en fotografía, como ya se ha hablado también mucho aquí, es uno de esos puntos donde tenemos más diversidad de formaciones. Sí, es mucho más diverso que en la parte, por ejemplo, de genética. Y bueno, ya a manera de resumen, como les digo, las tres partes más importantes relacionadas con el tema de la publicación de fotografías es la falta de estandarización, como eso también no nos permite decir si una fotografía que fue publicada en la nota roja fue una fotografía que fue tomada por una persona externa, si fue una persona que simplemente estaba ahí en el lugar, si fueron medios de comunicación o si fueron personas que estaban involucradas con el procesamiento del lugar, ya sea primeros respondientes o peritos. Respecto a ya regresando al tema de la dignidad humana, pues también a forma de resumen, se puede decir que hay diferencias bastante amplias entre la perspectiva bioética y del derecho. Desde la bioética sí se habla, bueno, en realidad desde ambas partes sí se habla como un antecedente de origen religioso, muy relacionado a lo divino, a cuál es el origen incluso del ser humano. Pero posteriormente sí se transiciona a un derecho humano que es natural, universal, abstracto, y que pasa de lo abstracto a lo concreto, justamente a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el tema de la personalidad jurídica, pues sí es muy específico que esta acaba al comprobar la muerte. Entonces también es un tema desde decir, bueno, ¿y cuándo comprobamos la muerte? Que también ahí hay un montón de temas respecto a la Ley General de Salud, pero sí es muy curioso que justamente ya tenemos, creo que eso sí es como un consenso social en todo el mundo, que uno pierde su personalidad jurídica cuando muere. Sin embargo, sí existen derechos que se cumplen después de morir, como lo son también, y creo que todo el mundo también lo puede saber, las herencias, los testamentos, todas estas cuestiones que sí se dejan y se plasman en un documento. Ya ha habido propuestas de reformas en el Código Civil Federal para tratar de cambiar esta parte de la personalidad jurídica y hasta dónde debe llegar, y sí de forma específica relacionada con la publicación de fotografías. Por ahí ahorita les hablo de una propuesta que hubo hace unos años. También a manera de resumen, pues sí hay muchas, la evolución del término de dignidad humana es relevante porque sí ha habido un cambio que fue desde la teología, desde la filosofía, pero también ya es un concepto que se aborda también desde la antropología, desde la ética, desde la bioética, desde el derecho, y que hay distintas perspectivas muy diferentes. Pero lo más relevante es que al final todo esto sí va muy relacionado con cuál es el rol
del ser humano en el mundo, no solo en la sociedad, claramente, pero en el mundo. Ya en los últimos años sí está muy dividido la perspectiva de seguir utilizando este concepto de dignidad humana o no utilizarlo. Ya hay quienes mejor prefieren hablar de la autonomía y la vulnerabilidad que de la dignidad humana. Y justamente, hablando de la vulnerabilidad, bueno, antes de que les hable justo de estos dos principios, les cuento también a manera de resumen la parte jurídica, el análisis jurídico. Sí hay, de las más relevantes es la propuesta de reforma que se hizo en 2019, donde se proponía tener una persona testadora para proteger el derecho a la memoria post-mortem. Y sí se habló específicamente de las fotografías, es decir, cuando hubiera fotografías publicadas y hubiera una ganancia de medios de comunicación por estas fotografías, se debería de hacer un porcentaje de estas ganancias como indemnización a las familias. Sin embargo, no se aprobó esta reforma, también por muchos temas principalmente legales y por sí se contrapone con muchos otros conceptos. Hablando de la Ley General de Salud, pues tampoco habla nada en específico sobre las fotografías o sobre las imágenes de cadáveres, pero sí habla de un manejo y un trato digno del cadáver, hablando del cadáver como algo que no puede, justamente no como un algo, sino como que no puede ser un objeto o una propiedad. Y en relación con el ámbito forense, pues sí existe la Ley General de Víctimas, donde tampoco se habla explícitamente de las fotografías, pero tenemos pues ya definiciones como el respeto a la dignidad humana, a la dignidad de todas las víctimas, incluyendo a las víctimas indirectas. Y pues también habla como el principio de publicidad, es decir, la relación que les contaba en un principio de el derecho a la información o la libertad de expresión no tiene que vulnerar derechos humanos. Y como les decía, pues la dignidad humana sí ya está prevista como un derecho humano. También el artículo 115 habla que el gobierno federal debe establecer directrices a medios para fortalecer la dignidad. Creo que este punto es bastante relevante porque justamente como les decía, hablando de directrices, pues es una cuestión muy general. Y en el caso de Ingrid Escamilla sí hubo una publicación por parte de la Secretaría de Gobernación haciendo énfasis en cómo se rompió precisamente la dignidad humana en ese caso. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya les mencionaba, pues sí habla de respetar la dignidad, obligaciones que se tienen tanto del Ministerio Público como de la policía, y también un artículo muy importante que es preservar la información, documentos e imágenes que además no deben de ser publicados y mucho menos en medios de comunicación. Respecto a los principios de vulnerabilidad y autonomía, pues sí, la vulnerabilidad se establece como algo que es natural a la persona, es un principio bioético que está plasmado en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, en el artículo 8, y que además, pues sí queda muy claro que la parte más evidente de que el ser humano es vulnerable es la muerte en sí misma, lo cual suena un poco redundante hablando de si las personas sin vida deben de tener dignidad o no, pero queda muy evidente en este caso que alguien que ha perdido la vida se encuentra en un estado vulnerable. También habla de los factores sociales que están relacionados con la vulnerabilidad, como son factores sistemáticos, estructurales, la dimensión social, política, la salud, y también esta parte que se le llama analfabetismo funcional. Creo que cuando hablamos sobre todo de víctimas de delitos, es muy difícil que de por sí, como en la sociedad en general, que entiendan, no por justamente que se entienda de fondo cuáles son los derechos que tienen las personas, sobre todo las víctimas indirectas.
Y este analfabetismo funcional también permite que se sigan haciendo este tipo de publicaciones sin que una persona o un familiar, aunque no esté de acuerdo con eso, no sabe cuál es la vía legal o la vía en la que podría reclamar que no está de acuerdo con esto. Hablando de la autonomía como principio bioético, pues sí, también es natural. Aquí sí hay todo una bibliografía bastante extensa también sobre cuál es el aspecto racional de una persona, la diferencia entre la agencia, la acción, pero sobre todo de la libertad de decidir sin una influencia. También es muy difícil que esto se cumpla claramente en delitos, en hechos que pudieran haber sido un delito, porque simplemente por el estado en el que esté la persona, ya sea una víctima directa o indirecta, ¿cómo puede decidir una persona con total autonomía si está en esa posición y si justamente sus derechos ya fueron vulnerados? Y como principio, pues también está plasmado en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Y pues también hay limitaciones a esta autonomía, la cual la más evidente también es la muerte. Entonces, bueno, después de toda esta revisión y como este resumen muy, muy general que les di de todos estos aspectos que tienen que ver con el tema de la publicación de fotografías, sí hay en general 3 casos que yo les voy a platicar, que fue un multihomicidio, un feminicidio y un traslado de cadáveres. Y todos estos casos justamente están relacionados con recomendaciones que hicieron comisiones de derechos humanos estatales. El primero de ellos es el multihomicidio que sucedió en julio de 2015 de Mile, Yesenia, Olivia, Nadia y Rubén, que en medios de comunicación fue publicado como el multihomicidio de la Narvarte. Este multihomicidio sí también existen todavía fotografías tanto del lugar como de las víctimas. Y a partir de este caso fue que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó su recomendación y sí habló del ejercicio ilegal del servicio público y que sobre todo las personas tienen derecho a la integridad, memoria, honra y dignidad. Aquí se hicieron una referencia directamente a las publicaciones que se habían hecho de las víctimas ya sin vida. Además de toda la parte de estigmatización que se hizo de las víctimas. El segundo caso fue el feminicidio de Lesbi Berlín Osorio en mayo de 2017. O sea, casi 2 años después se volvió a tomar este tema sobre la filtración de información y fotografías, sobre todo en redes sociales. Y también la misma comisión volvió a hacer una recomendación en donde habló principalmente del derecho al debido proceso, acceso a la justicia y la verdad, el derecho a la integridad personal, intimidad y vida privada, la denuncia por delitos de ejercicio ilegal de servicio público y sí se obtuvo una indemnización y una disculpa pública en este caso, pero pues también abrió la conversación sobre la falta de protocolos de género y sí sobre la filtración de la información y las fotografías que hubo. El tercer caso, pues fue el traslado de cuerpos de 157 cadáveres que eran responsabilidad del Instituto Jalisciense de Ciencia Forense, y pues más allá de todas las implicaciones de todo este caso, no nada más fue en las condiciones en las que se encontraron estos cadáveres, sino que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco sí publicó que deberían existir medidas para dignificar el trato de cadáveres, el respeto de honra y dignidad, y también hizo un llamado muy explícito en esta recomendación sobre respetar los derechos post-mortem y evitar que hubiera fotografías de estos cadáveres. Está chido, ¿no? También no se siguió al 100 esta recomendación porque sí hay publicaciones de los cadáveres y las condiciones en las que se encontraban, incluso después de que fue publicada la recomendación. Pero estos 3 casos lo que también vislumbran es que
ha sido un tema constante, que además está relacionado directamente con la ciencia forense, porque en todos estos casos sí se cometieron delitos, porque al menos estábamos hablando que son víctimas de algún delito, más allá de si cómo se publicaron las fotografías están relacionadas con delitos o no, pues sí fueron víctimas de delitos. Y por eso, bueno, toda esta conversación entre la nota roja y la fotografía, en específico la fotografía forense, pues sí nos habla de, sí, la libertad de expresión es un tema, no podemos dejar de tomar fotografías, no se pueden dejar de informar los delitos que suceden, pero es también muy diferente el qué hacemos con esa información. Entre eso, como decía, la propuesta del Mapa Nacional de Feminicidios, lamentablemente no hay un registro de las fotografías de cuántas víctimas han sido publicadas en estos medios. En todo caso, se podría hacer un conteo de todas las notas que se han publicado con una fotografía explícita, pero también creo que son tantas que no estoy muy segura que incluso encontraríamos todas. Y bueno, en un inicio también la ley Ingrid en realidad me alegra que al final también lo enfocaron a personas servidoras públicas, porque en un inicio estaba considerándose hacer como un tipo penal que consideraba a cualquier persona que hiciera estas acciones, lo cual sí creo que tenía una línea muy delgada y muy complicada entre personas defensoras de derechos humanos que publican a veces estas fotografías para hacer una denuncia pública. Entonces creo que me alegra que no lo dejaron en la amplitud de cualquier persona. Pero, como les decía, no hay una garantía que el tipo penal va a reducir que estas prácticas sucedan, porque siguen sucediendo a pesar de que ya existe el tipo penal. Respecto a la dignidad humana ya como tal, pues sí es un concepto que desde la bioética está muy relacionado con los principios de vulnerabilidad y autonomía. Ambos conceptos están vistos como derechos y como principios bioéticos. Pero lo que también queda muy claro es que las víctimas de delitos, de cualquier delito, son de las personas que pueden estar más vulnerables en la sociedad. Entonces, al ver esto y también cuando estamos hablando ya de una forma mucho más puntual de víctimas que perdieron la vida, pues también pierden su autonomía. También algo que me quedó bastante claro con esta investigación es que a pesar de que es un tema que se ha hablado durante muchos años, no es un debate continuo. Pareciera que solamente cuando sucede un caso muy grande, muy público, es que se retoma otra vez este tema y qué deberíamos hacer para prevenir esto. No es un debate que esté tampoco, no solamente no está en las instituciones de procuración de justicia, tampoco está en la sociedad en sí. Entonces, claro que es mucho más difícil prevenir un problema o una temática que ni siquiera está en el ojo público. También es importante destacar que, pues, a pesar de que aquí sí yo me enfoqué en la fotografía forense y en el rol de la fotografía como tal, pues involucra muchas profesiones. No solamente significa que quien se dedica a la fotografía forense sean las personas que publican estas fotografías, porque no necesariamente, sino también policías, primeros respondientes e incluso personas posterior al procesamiento del lugar son quienes pueden publicar este tipo de imágenes o quienes pueden filtrar este tipo de imágenes. Entonces, no solamente es algo que digamos, bueno, tenemos que capacitar solamente a fotógrafos o tenemos que capacitar solamente a policías. Es algo que involucra a todo el sistema de justicia, pero también, como les decía, a la sociedad en general. Y bueno, hablando de la dignidad humana, de la vulnerabilidad, de la autonomía y también el trato digno del cadáver, sí quiero destacar que hay una buena práctica muy importante, es justamente el programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM, que ya previene justamente que los cuerpos con los que se van a hacer investigación en la facultad sean personas que en vida dieron su consentimiento para que pudieran hacer estas investigaciones. Y bueno, la conclusión
general y bueno, la más relevante de mi trabajo fue que las fotografías de cadáveres publicadas por la Nota Roja faltan a los principios bioéticos de vulnerabilidad y autonomía, sentando que la dignidad humana no se respeta al realizar estas publicaciones. Y como les decía, pues esta es una perspectiva principalmente bioética, pero también hay derechos humanos que respaldan esta perspectiva. Y bueno, hablando ya más sobre el trabajo que estoy haciendo yo, pues como les decía, esto también en mi investigación me quedó muy claro, es una cosa muy obvia también. La fotografía no puede desaparecer de la práctica forense. No podemos decir nada más como, bueno, se vulnera la dignidad humana, ya que nadie tome fotografías del lugar, que ya no vamos a tomar fotografías de las víctimas. No, porque claramente es información que nos aporta muchísimo en las investigaciones y que, como también ya se ha hablado, es un medio de documentación. También existen los análisis que se pueden hacer a partir de las fotografías, tanto para identificación o para otros aspectos de la investigación, pero como mínimo es una documentación esencial que debe existir. Y por eso les comento que yo lo que he estado haciendo es, sí, el rol de las fotografías en mi trabajo ha sido importante, porque como medio de documentación a mí me ha servido muchísimo para poder hacer un análisis mucho más concreto de lo que es el lugar del hallazgo. Porque muchas veces, aunque se haga una descripción en tanto de peritos de criminalística o de antropología o arqueología, siempre existe un error de dedo. Por ejemplo, decir la posición de un cadáver y que me pongan que la mano derecha estaba hacia el norte, y luego me pongan la mano derecha otra vez, repitiéndome la posición. Entonces, ¿qué hago yo? Pues voy a las fotografías y veo en realidad cómo estaba, cuál era la posición en la que estaba la mano derecha, la mano izquierda. Esto que ha permitido que yo pueda hacer distintos diagramas retomando estas fotografías. No es un collage porque pues ahí está ya muy complicado, porque para empezar tampoco trabajo con las fotografías originales que se tomaron, simplemente es con la documentación, que también si han trabajado en instituciones de procuración de justicia sabrán que muchas veces dependiendo qué rol tengas dentro de la institución, pues la información o te llega fragmentada o te llega la copia de la copia de la copia, entonces la calidad de estas imágenes tampoco me permite utilizarlas como su original. Pero lo que sí puedo hacer ha sido diagramas a partir de este tipo de fotografías y de esta documentación. Otra parte, hablando de las imágenes y en sí como los medios digitales, pues sí han sido hacer mapas que muchas veces se usan para prospecciones, para diligencias de cateos, cosas por el estilo, pero sí es a partir de tanto las imágenes que se encuentran en fuentes abiertas como imágenes que podrían tener de diligencias que hayan hecho anteriormente y poder especificar, a lo mejor ya revisaste en estos metros, pero no has revisado en estos otros. Y ya de manera más específica poder orientar y sugerir cuáles son los otros puntos donde se podría hacer la diligencia. Y finalmente, pues imágenes, usamos mucho imágenes satelitales. No tenemos acceso tampoco a imágenes satelitales de un programa en específico como nos gustaría. Como, bueno, no un programa, sino pues hay muchas, ¿cómo se dice? Como fuentes que sí utilizan estas imágenes, empresas que tú les das la coordenada y te dan la imagen, pero lo hacemos también con fuentes abiertas, con Google Earth, Google Maps, también se puede sacar mucha información de esto. Y bueno, el último punto es también usamos mucho imágenes, sí, de fuentes abiertas, videos de YouTube, videos de Facebook, Twitter, notas periodísticas, que a veces nos dan también mucha información de las características del lugar para poder planear desde la perspectiva, aquí sí es un poco desde la perspectiva del Ministerio Público, qué necesitan planear para su diligencia. Muchas veces también no saben qué especialistas necesitarían, cosas así, entonces nosotros les ayudamos a tener un poquito más claro cómo es el lugar a partir de estas imágenes
y puedan planear su diligencia. Les voy a mostrar un ejemplo que no es un caso real, pero es más o menos el tipo de diagramas que hemos hecho. El diagrama de, pues sí, de una fosa. Esto es simulando cómo pudieron haber estado los cuerpos tanto en posición, orientación y distribución en la fosa. Muchas veces creo que al inicio de este ejercicio sí nos preguntaban mucho como, bueno, ya me estás dando una imagen, pero yo, ¿qué hago con esto? ¿O para qué me sirve? Porque a primera vista también pareciera un poco ocioso de hacer este trabajo, pero bueno, dos cosas. Uno es que en donde estoy trabajamos mucho con restos óseos, entonces también es muy difícil a veces que entiendan la posición en la que se encontraba un cuerpo y que a partir de ahí podamos decir distintas cosas. Cosas como si es una fosa que se ha reutilizado, cosas como si fue una fosa que delimitar un poco el tiempo en el que se pudo haber utilizado esta fosa, es decir, si estuvo abierta un mes, como algunos testigos dicen, o fue solamente una semana. ¿Y cómo hicimos esto? Pues a partir también de las personas que sí hayan sido identificadas, saber cuáles fueron sus fechas de desaparición y si todas fueron muy cercanas o no. También ver las distintas profundidades, también saber si una persona, hay la posibilidad de que una persona haya fallecido en el lugar o no, o solamente fue trasladado y sucedió la disposición del cuerpo. También cuál es el estado en el que pudo haber sucedido ese traslado, si fue un cuerpo completo o no. Entonces, este tipo de diagramas son los que hemos empezado a hacer y sí ayuda mucho la documentación que se hace en fotografía forense. También como les decía, pues son en realidad los inicios de los diagramas que estamos haciendo. También ya hemos visto mejoras que tenemos que hacer desde el tratamiento de la información, el cómo cruzamos la información de antropología, arqueología, con la que ya nos dan en medicina, en laboratorio, y las fotografías. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte, así que muchas gracias. Aquí les dejo también una bibliografía muy general de lo que fue mi trabajo de investigación. Muy bien, Vane, muchas felicidades, muchas gracias. Muy interesante el tema. Es la tercera ocasión que escucho desde distintas perspectivas tu tema, en aquella ocasión en el Congreso, en la primera ocasión, y luego, bueno, me hiciste el gran honor de invitarme a formar parte de tu sínodo, lo cual me encantó. Pude revisar a conciencia esa tesis de la que hoy nos presentas, esta síntesis. Debo decirles que es una tesis, además de muy interesante por la temática, muy disfrutable. Disfruté mucho leerte. En especial, digo, bueno, por mi formación y los intereses específicos hacia la fotografía forense, les recomiendo mucho un apartado que tiene sobre la parte histórica de la fotografía forense, que recuperó unos datos que se metió en serio a conciencia a buscar. Se los recomiendo mucho. Y pues decir que esta perspectiva, por lo menos en este equipo de trabajo que conformamos, la profesora Gaby, su servidor, Vicente, pues hemos tratado a partir de tu investigación de incluir tal vez no como un principio rector de la fotografía forense, pero sí creemos que más allá del discurso abierto de sí hay que ser éticos y no hay que hacer esto, sí estamos pugnando, y eso invitamos a todas las instituciones a formalizarlo, en que se traduzca en mecanismos, que se traduzca en protocolos, en acciones que realmente permitan garantizar esta protección a los derechos. Y creo que eso va más allá del discurso, ¿no? Necesitamos generar la forma de respaldar esta información. ¿Cómo es que están filtrándose esas imágenes? Porque creo que en esta ley, como bien decías, es difícil el equilibrio. De pronto se sintió cuando salió ya la modificación a la ley que iba totalmente contra el servidor público y en específico, y por ser el tema que nos interesa,
al primero que voltean a ver es al fotógrafo forense, ¿no? Porque fue quien generó imágenes, tal vez no esas imágenes, pero sí quien generó imagen en la investigación. Y bueno, aquí tengo compañeros también en el auditorio que seguramente nos harán algún feedback ahorita en las preguntas, que les ha tocado que les pongan a la vista las dos imágenes, la que se publicó y la que forma parte de la investigación, con la finalidad de ver si se trata de la misma fotografía y hay perspectivas o hay encuadres muy parecidos, pero que no necesariamente se trata de la misma imagen. Entonces, creo que más allá de simplemente dejarlo en un discurso, sí hay que emprender acciones que ojalá que cada una de las instituciones que hoy nos acompañan, que son muchísimas, pues emprendan lo propio, ¿no? Gaby, no sé si tenemos alguna intervención. Vane, muchísimas gracias, estuvo muy interesante el tema, es muy interesante escucharte. No sé si quieres agregar algo para concluir. Pues nada más justo que en realidad mi investigación, creo que yo en un inicio pensaba que podía ser algún tipo de guía o propuesta justamente mucho más específica a prevenir este tipo de acciones, pero cuando me di cuenta que ni siquiera había suficiente bibliografía, ni siquiera estaba planteado como un problema, decidí primero enfocarme en eso, pero definitivamente concuerdo en que esto es el principio, en realidad, y la base para poder hacer justamente acciones concretas como lo son protocolos, guías y llegar a la prevención, no solamente a la reacción. Claro. Gaby. Pues antes de pasar a las preguntas, felicitarte, Vanes. Pues nos enseñaste un cachito de tu tesis, pero la verdad es que es muy amplia, les invitamos también a que la lean. Y pues tiene muchas características muy importantes, esta también síntesis de los conceptos, ¿no? También es muy interesante y muy importante tenerlo a la vista en la materia de fotografía principalmente, pero pues también en conjunto con criminalística y otras áreas que también tocaste. Y pues felicitarte, es un trabajo muy, muy arduo y muy útil para pues, la comunidad en general, ¿no? Bueno, aquí nada más la primera pregunta. Dice si tienes conocimiento en qué parte interviene gobernación en lo que refiere a la ley Ingrid. Como tal, no interfirieron en la ley Ingrid, pero lo que sí hicieron es lanzar un comunicado después de que sucedió el caso. Pero no tuvieron bueno, que yo sepa, no tuvieron una intervención como tal en la propuesta. Okay. Fue más como a partir del caso que hicieron un comunicado. Y yo creo que señaló algo muy importante, Gaby, que si bien la ley previene en un sentido, pues es responsabilidad de todos y al final como sociedad somos lo que consumimos, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes existen porque hay quien las consume y eso es justamente lo que hay que repartir esa responsabilidad porque sí se siente en la ley totalmente decantado hacia el servidor público, ¿no? Pero deja poco, por ejemplo, a la responsabilidad de los medios, ¿no? A otras manifestaciones o redes sociales, por ejemplo, donde se filtran ese tipo de datos. Y decir también que, pues en gran medida la imagen modifica la realidad, ¿no? Y la realidad se ve ceñida, se ve de alguna forma afectada por las mismas imágenes que todos los días consumimos, ¿no? Y decíamos que esta tolerancia a la violencia o esta cada vez menos capacidad de sorpresa, pues es producto de la cotidianidad de las imágenes que vemos en el puesto de periódicos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, cada vez son mucho más frecuentes, ¿no? No sé, ¿tenemos alguna otra pregunta, Gaby? No, les invitamos a que coloquen sus preguntas en el chat. Recuerden que cuando estamos aquí en vivo no podemos activar sus micrófonos por si quieren participar. Respecto a lo último, Vané, que nos compartes de tus actividades Adelante, Vicente, ¿cómo estás? De lo que nos compartes de tus actividades de análisis, creo que decías que tal vez pudiera parecer ocioso, ¿no? El generar estas imágenes o generar estas ilustraciones. Aquí Vicente ahorita también tal vez nos pueda hacer algún feedback al respecto. La imagen, la función de la imagen en el sentido que lo abordas y que en el campo forense, pues compone esta vertiente hacia la evidencia demostrativa, es sensibilizar el dato, ¿no?
el dato se vuelve sensible, ¿no? Les pongo regularmente un ejemplo a los alumnos cuando estamos en estas clases de introducción a la fotografía, que cómo lucen 300,000 personas, ¿no? Que es más o menos las cifras que tenemos de muertes por COVID, ¿no? Entonces, ¿cuándo han visto 300,000 personas juntas como para dimensionar el número de muertes, ¿no? Entonces, si lo traduces en inmuebles, ¿no? En el Estadio Azteca, ¿no? ¿Cuántos estadios aztecas son? La perspectiva cambia. Y el poder observar estas imágenes y fortalecer quizá el sentido lógico de lo que estamos apreciando a partir de las imágenes, pues es fundamental para terminar de entender o terminar de comprender para analizar. Entonces, bueno, pues creo que el trabajo que estás haciendo es muy valioso. Muchas gracias por compartirnoslo. Pues Vicente también está haciendo lo propio desde su trinchera. Y ahorita nos va a compartir también una noticia importante para el día de hoy, pero no sé si quieres comentar algo al respecto. Justamente esto que dices del sensibilizar el dato es muy cierto. Creo que es muy distinto hablar solamente de datos, sobre todo porque, como les comentaba, yo trabajo de manera mucho más directa con agentes del Ministerio Público. Entonces, ha sido también un trabajo en donde, ¿cómo puedo explicarles que la orientación, posición y distribución de los cadáveres en una fosa sí nos da información? Nos da información sobre el modus operandi, nos da información sobre los recursos que tuvieron las personas para hacer esta fosa, nos da información sobre si fue un evento o si fueron múltiples eventos. Y eso es algo que justamente no se veía como algo que se pudiera decir a partir de los dictámenes. Entonces también ha sido el hacer mucho más sencillos estos datos y hacerlos de una forma mucho más visual para que pueda ser más comprensible para cualquier persona. Un trabajo muy valioso, sin duda. Gaby, adelante. Hay otra pregunta sobre el artículo 293 quater. ¿Se refiere también al imputado o solo es para la víctima? No habla específicamente de las víctimas, sí habla más bien de cualquier documento que sea del lugar del hallazgo o de los hechos, indicios, evidencias, objetos, información en general que esté relacionado con una investigación. No habla en específico solo de las víctimas. Ya posteriormente sí hay un aumento en una pena cuando se trata de los cadáveres de víctimas, pero sí habla como tal de la investigación, así que sí incluye a posibles responsables. Que en este caso también, bueno, nos abocamos a la víctima, a la persona sin vida, pero también recordemos a la familia, ¿no? Que al final es quien recibe directamente la revictimización por la publicación de estas imágenes, entonces también es importante pues mencionar, bueno, nosotros siempre agregamos, ¿no? A la forma de actuar del perito, pues la parte ética y que tiene que estar presente en cada momento, en cada toma, desde que llegas al lugar, ¿no? Desde en el anfiteatro, etcétera, trabajar con respeto y pues tenerlo muy presente en todo momento, ¿no? Gracias, Vane. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Vicente, ¿quieres hacer algo? Mientras tanto, perdón, nada más porque preguntaban dónde pueden consultar la tesis de Vanessa. Digo, los invitamos a leerla, pero no les decimos dónde. Sí. No, está en el repositorio. Hay un repositorio de la licenciatura y en la base de datos de la UNAM. Tesi UNAM, ahí googlean Tesi UNAM, les aparece la página del repositorio. Si ponen Vanessa Espinosa, o de hecho también si ponen ciencia forense, les aparecen todas las tesis que se han hecho desde la licenciatura. Para que la puedan revisar, es un trabajo que vale muchísimo, ¿no? El poderlo revisar a conciencia, a detalle. Tómense un espacio, un tiempo muy a gusto para leerla, porque realmente lo van a disfrutar. Y también tocaste un punto sensible de varios de los que están en el auditorio, que es Enrique Metinides. Entonces, hay muchos que le tenemos un gran aprecio. El documental al que se refiere Vane se llama El hombre que vio demasiado. Es de Trisha Sif y lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden ver en línea. Así que también para el fin de semana para que lo puedan revisar. Vamos a hacer la precisión. Él no fue fotógrafo forense, pero fue fotógrafo policíaco. Desde los 9, 11 años, que de ahí recibe el nombre del niño, porque pues se expuso a muy temprana edad a este género o esta corriente de la fotografía. Muy bien. Gaby, no sé, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, ya no hay preguntas Bueno, en el chat.
Pues muchas gracias, Vane. Pues procedemos antes de pasar a los anuncios parroquiales. No, sí, vamos a Yo sí platicar. tengo, Adelante, adelante. a ver, pues Ah. primero felicidades por no solo tu tesis, sino por la exposición, Vanessa. Sin embargo, pues hay muchísimas cosas que ahí quedan como en asignatura pendiente para todos los que nos dedicamos a la cuestión de la fotografía, ¿no? En especial relacionado con cómo se hace la presentación de diferentes imágenes para poder hacer la descripción de un hecho, ¿no? Todos los que nos dedicamos a la cuestión de presentar imágenes y hacemos referencia a este tipo de cosas, ¿no? Entonces nos mostraste una imagen relacionada con la posición de los cuerpos, ¿no? Necesitamos más imágenes, Vanessa. Necesitamos más de este tipo de cosas y cuáles son las metodologías que se utilizan ahí y cuáles serían los elementos que se utilizan, porque no solamente es algo que esté afectando la libertad de expresión, sino también el desarrollo de la ciencia forense en México y a nivel mundial. Yo lo que he notado a través de mi andar, a través de aquí con respecto a la ciencia forense, pues es que no es lo mismo cómo se hace en la academia a cómo se tiene que hacer con respecto a las carpetas de investigación. El filtraje que tiene que tener en la parte de investigación termina como muy sesgado y hay poca cultura del uso de la imagen en la academia, porque los que se dedican tal cual a la academia tienen su forma de hacer las cosas. Pero la extracción hacia lo forense, a que se vuelva a la parte académica, nos falta un montón. Entonces, sí, yo estaría invitando muchísimo a que se continúe con este tipo de trabajos que se tienen que discutir, pero también se tienen que estar mostrando, ¿no? Hay una máxima en la narrativa que es menos hablar, menos describir y más mostrar, más enseñar, ¿no? Entonces, pues, yo le estaría invitando a todos los que nos están ahorita viendo por las diferentes plataformas, pues es hora de estar mostrando nuestros trabajos. Entonces, sí existe la parte ética o de prudencia que todos debemos de tener para este tipo de situaciones y los filtrajes de las diferentes formas de publicación. Y en tal sentido, desde la Escuela Nacional de Ciencia Forense lanzamos ya hace más de un año pues una revista académica especializada en temas forenses que se llama la Revista Digital de Ciencia Forense. La pueden consultar a través de la red, a través de internet. Y pues estamos lanzando constantemente diferentes convocatorias para que se puedan hacer publicaciones de los trabajos. El día de hoy yo quiero hacer la invitación a cada una de las personas que nos están escuchando a que envíen sus trabajos académicos a esta revista. Pero seguramente, dado que es un tipo de publicación muy especializada, los abordajes que se tenga cada persona pues van a ser diferentes. Y entonces, en ese sentido, también los estamos invitando a que aproximadamente a finales de mayo vamos a iniciar un curso sobre cómo redactar exitosamente en la revista digital de ciencia forense. Entonces, el curso no está orientado para hacer su investigación, está orientado para que los materiales que ustedes ya tienen, pues sean descritos, presentados, que se cubran los protocolos que deben de tener en la revista, si hay suficiencia para que se puedan publicar. Para las personas que va a ser su primera publicación de tipo académico, pues es una gran oportunidad y para aquellas que tienen experiencia, pues pueden llegar a afilar y perfeccionar algunos de sus elementos. Actualmente en la revista vamos a lanzar el primer tomo, el primer número de este semestre, que correspondería al especial de entomología y al número regular. Entonces, sería bueno que ya contáramos con pues estos espacios que les estamos abriendo, pero también de que pues esta constante necesidad que yo le he estado escuchando de es que se necesitan publicación, no tenemos bibliografía, no hay referencia mexicana, solo es en Estados Unidos, ahorita lo escuchamos de que el referente es Inglaterra por diferentes razones, incluso históricas que tiene esta escuela nacional, pero pues ya están abriéndose las puertas, hay que saber entrar a ellas
de las diferentes publicaciones y sobre la especialización que se pueda tener. Entonces, la ventaja que puede existir es de que es tierra nueva y entonces, pues por eso es una buena oportunidad. Les estaremos informando directamente a través de la página del seminario de los modos de poderse inscribir. Pero esto es algo que no se lo hemos mencionado a nadie fuera de aquí. Entonces les estamos diciendo de una vez pues vayan preparando su material porque a finales de mayo tendríamos curso para que ustedes puedan ya presentar sus, sus manuscritos por este medio. En tal sentido, también, pues, comentarles que vamos a tener un congreso este año, cada 2 años, lo que era la licenciatura, le creció una capa, que ahora es Escuela Nacional de Ciencias Forenses, pues hace su congreso y lo vamos a tener a principios de octubre. Las convocatorias, los detalles, los vamos a transmitir públicamente más adelante. Y el último mensaje sería que el seminario vamos a tener nuestra próxima fecha el 19 de mayo. Ahí Acercándonos. no quisiera dejarlo como sorpresa para que se emocionen y No de una falten, vez y no falten. se vayan poniendo listos, no se les vaya a pasar la fecha. Vamos a tener a Gastón Arcotti la próxima sesión. Nos acompaña desde Argentina con un tema muy interesante que ya lo publicaremos en la página, el título de la ponencia. Pero bueno, Gastón ya con toda la experiencia en esta parte de la fotografía infrarroja, la fotografía ultravioleta, las luces forenses, bueno, pues lo vamos a tener la próxima sesión por acá, bueno, en línea. Ojalá ya próximamente lo tengamos por acá, pero lo vamos a tener la próxima sesión también acompañándonos, así es que no se la pierdan, va a estar muy interesante. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente, Gaby, nada más de anuncios? ¿Ya es todo? Bueno, Y bueno, pues en ese sentido, la siguiente ponencia pues será en línea totalmente para que sí, estén exacto. atentos a Y que también vamos a poder abrir micrófonos en aquella sesión. En este momento también a mí me gustaría reforzar lo que comenta Vicente. Hay que tomar nuestra responsabilidad como peritos en la materia y como bien dice, ¿no? Falta material, sí, hay muchas carencias, ya lo sabemos, ya lo hemos mencionado en todas y cada una de las sesiones. Ya es momento de tomar la responsabilidad como peritos. Somos los que estamos ahorita, los que nos toca, los que nos corresponde esa responsabilidad. Y pues yo creo que la oferta que les está haciendo el doctor Vicente Torres de coacharlos, de darles guía, de darles los parámetros, los cánones para poder publicar en esta revista, pues hay que aprovecharlos para que todos estos trabajos que de pronto pues van a ser el punto de comunicación entre los especialistas. A mí me da mucho gusto que en este seminario estén sucediendo cosas más allá de lo que sucede en esta hora y media, ¿no? Entonces ya están teniendo comunicación entre especialistas, ya se están conociendo, se están platicando, se están compartiendo información. Ayer tuve la oportunidad de platicar con 2 de ellos que jamás se habían cruzado y de pronto a partir del seminario empiezan a suceder cosas y eso para nosotros nos representa una gran satisfacción porque es justo lo que queremos, generar sinergia. Hay quien ha desarrollado investigaciones que se pueden concatenar perfectamente con la tuya, Vanessa, Javier Peña desarrolló por ahí también alguna investigación al respecto. Comuníquense, platíquenlo, fortalezcanlo. Y esa es la perspectiva de este seminario, sumar y hacer que esta disciplina pues se formalice y adquiera toda la fuerza y toda la solidez que se requiere para para ser un referente, ¿no? A nivel internacional como fotógrafos forenses mexicanos. Gaby, no sé si tenemos alguna otra pregunta, intervención. No, nada más felicitar a Vanessa y darle las gracias por su participación. Aquí está la constancia oficialmente. Muchas felicidades, muchas gracias, Vane. Muy importante labor te decía, para la sociedad, tu trabajo. Por tu participación como ponente en el seminario de medios digitales forenses, celebrado el día 21 de abril del 2023, con el tema Perspectiva bioética de la publicación de fotografías de cadáveres en la nota roja. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, Vane. Gracias.
Gracias. Y bueno, también invitarlos para que se sumen a las ponencias. Tenemos ahora agendado hasta, es mayo, junio, julio. La próxima, quien quiera sumarse, sería ya para agosto. Entonces, bueno, pues va muy bien. Yo creo que ha habido mucha participación. Esperamos que ya se vayan sumando los demás, que se animen. Y algo que sí me gustaría decir a propósito de lo que menciona Vicente, no necesitamos las investigaciones de la vida, porque aparte nos ponemos a pensar, híjole, ¿qué tema busco que les guste a todos y que les sirva a la sociedad y que cambie el mundo? Vamos a empezar de a poco, vamos a comenzar con cosas sencillas que nos permitan sentar las bases de esta disciplina, cosas que todos sabemos, pero pocas veces se han puesto en papel. Y a partir de eso empezar a estructurar. Luego ya vendrán los temas complejos y que cambien el mundo, que tal vez ni a nosotros nos toque verlos, pero creo que hay que empezar de a poco, no se estresen por buscar el tema más innovador y más disruptivo. Y no, vamos a empezar de a poco, pero hace falta escribir. Entonces, bueno, pues ahí están las herramientas. Ojalá que acepten la invitación. Saludamos a todas las dependencias que nos acompañaron el día de hoy. No sé si tenemos gente de otras estados nuevos que se hayan sumado, pero bueno, pues les agradecemos mucho la participación. Ivane, muchísimas gracias por tu participación. Vicente, muchas gracias. Gaby, muchas gracias. Gracias, Bruno. Gracias a toda la audiencia. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Saludos a todos. Bonita tarde. Gracias.